doctor César Montoya para hablar sobre temas de salud. Bienvenido, doctor. Bienvenido al programa. Bienvenido a Abriendo Puertas de VIS Televisión. Esperemos que la conectividad esté bien. Bienvenido, doctor. ¿Qué nos puede ¿Cómo decir, están? doctor, después de estos días que no hemos tenido contacto con usted? Se ha incrementado el tema de la viruela del mono, la influenza también está haciendo sus estragos y la cuarta ola que también está en la misma línea. Eso preocupa seguramente a los profesionales de la salud, como en el caso de usted, doctor. ¿Cuál es la primera lectura de toda esta situación en estos momentos? Bueno, lo primero que podríamos conceptualizar es que seguimos en no aprender o por lo menos no tomar en cuenta la educación para la salud. Es importante, en verdad, esa forma de estilo de los peruanos que seguimos en lo mismo, ¿no? No escuchamos, no nos comunicamos bien y como consecuencia tenemos este problema ya de la cuarta ola y el problema pues de la viruela también del simio. Entonces creo que hoy día en estos momentos fidelizar y llegar a la población es importante educar en salud. Y entonces creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? En muchísimas familias se están contagiando. Y eso por la falta de recepción, de buena comunicación también. Y lo otro es el mensaje que le tenemos que hacer llegar. No estamos haciendo bien. Hay varias cosas que lo estamos haciendo mal, ¿no? ¿Qué se está haciendo mal y qué es lo que hay que decirle a la población de manera puntual, doctor? Bueno, primero que las autoridades el 26 de junio de este año dictaron pues que se empezaba la cuarta ola, y ya se venía esto, y, y empezó con aproximadamente 1.800 casos, después ahora estamos a 11.000 casos, y llega pues a 15.000 casos. En el seguro tenemos casi 40.000 casos, y obviamente la variante, el BA4 y el BA5, que es el más contagioso, 35 veces más contagioso, no ha sido advertido de repente adecuadamente, ¿no? Y de tal manera que la transmisión en estos momentos que se está dando es una transmisión intrafamiliar. ¿Qué quiere decir eso? Que los adultos, las personas adultos que salen y los jóvenes también que salen afuera por trabajo, por fiestas, por reuniones, contagian a sus familiares. Ese es, y eso no se ha advertido, no hay esa comunicación que en estos momentos hay una transmisión intrafamiliar y que hay que mencionarlo a la población, que todos los medios de prensa y todos los medios de comunicación eh, hagan llegar ese mensaje, ¿no? ¿Y para qué? Para que haya pues una dinámica de cómo es que hay esa dinámica de transmisión del coronavirus dentro y fuera del hogar. Y uno de ellos es, por ejemplo, cuando infecta, ¿cómo se infecta? Usted se va a su trabajo, reunión, una fiesta, reunión de trabajo, sitios cerrados, y va a su casa, contagia a su familia, a todos. La otra forma es cómo potenciar la cadena de infecciones, es el adulto y los jóvenes. O sea, ellos lo que hacen más que los niños, pero los niños no salen mucho. Entonces, lo otro es en 3 días que puede haber los contagios y los factores de riesgo,
ellos también deberían tener esa previsión que lo hacíamos, ¿no? Antes, ahora, por ejemplo, nadie ingresa a su casa limpiándose los zapatos, guardando su mascarilla en un lugar adecuado. Se ha perdido todo. Y pensamos que todo ha terminado, la pandemia no ha terminado. No ha terminado la pandemia. Y siempre lo he mencionado, no podríamos bajar la guardia. Y todavía se avisora que a diciembre podríamos tener pues una endemia recién. Y las endemias también son brotes, que también es una particularidad que oportunamente podríamos de repente conversar. Y finalmente, los adultos contagian a los adultos mayores, a los jóvenes, adolescentes y niños, y fundamentalmente a los que tienen comorbilidad, que ahí no nos hemos dado cuenta. El infectólogo Juan Celis menciona que no debemos perder de vista, a pesar que no hay muchos hospitalizados, hay casos leves y moderados, no llegan a UCI, pero no nos hemos dado cuenta de la comorbilidad. Esos pacientes que tienen diabetes, hipertensión arterial, enfermedades inmunológicas, inmunodepresión. Y la pregunta sería, pues, ¿cuántos nos hemos vacunado? ¿Cuántos? ¿Y cuántos tenemos una vacunación completa? ¿Cuántos tenemos una vacunación incompleta? Eso el doctor Celis lo menciona, ¿no? Entonces creo que hay también información, un repositorio único nacional de información de salud al 1 de julio, que el 65.5% de la población peruana y peruanos cuentan con 3 dosis solamente de vacunación. Y obviamente falta, o sea, falta con la 4ª dosis. Esta variante, la BA.5, que es 35 veces más contagiosa, puede vulnerar a los anticuerpos de las vacunaciones que se han dado. Por ese motivo, de repente la 4ª dosis es tan importante en estos momentos que se pueda lograr hacer. Entonces, antes de repente de mencionar, de repente, qué estrategias se deberían hacer, ¿no? Yo creo que a la población hay que enseñarles que el virus está todavía con nosotros. Tenemos la epidemia todavía. Hay que enseñarle a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a la gente que no conoce, hasta ahora todavía no sabe qué es este virus del coronavirus. El virus del coronavirus no es una influenza, no es un resfrío, no es la virus de la viruela, el virus del simio. En fin, creo que hoy día, menos mal que tenemos casos leves y no llegan a más a ser hospitalizados, pero sí están abarrotando los hospitales en estos momentos. Y hay casos que se quedan, y también tenemos algunos casos en UCI, que se quedan por ese problema de la comorbilidad. No se han dado cuenta que las familias tienen a un paciente con hipertensión arterial, diabético, o otras enfermedades, cáncer, por ejemplo. No se han dado cuenta de eso. Y salen a las calles, salen al trabajo, sin tomar las medidas de bioseguridad o las medidas usuales de bioseguridad. Eso no se ha hecho y no se está haciendo hasta este momento. Creo que hay que retomar esa situación para buscar el mecanismo de que los organismos o las instituciones que tienen que ver con la salud y también con el trabajo tengan que hacerlo.
salud ocupacional cumple un rol fundamental en las instituciones públicas y privadas. De acuerdo. Doctor, una primera recomendación entonces es que, como se está dando, y usted tiene toda la razón, porque en el entorno nuestro el tema familiar está siendo el principal motivo de contagio. Entonces, creo que una primera recomendación, doctor, sería que se suspendan todo tipo de reuniones familiares para evitar el contagio, sobre todo a quienes están en alto riesgo. Una segunda recomendación con respecto, y estamos poniendo las fotos que pueden resultar muy agresivas de la viruela del mono, pero es necesario, creo, para la sensibilización, para que se tenga conciencia de lo que está significando la viruela del mono. Ya son 8 regiones que están reportando casos de la viruela del mono. ¿Qué hacer de manera puntual, doctor? Se hablaba, en el caso del COVID es lavarse las manos, el distanciamiento, pero en el caso de la viruela del mono, ¿qué es lo que se tiene que hacer de manera inmediata, preventivamente, no? Bueno, con relación a las estrategias del COVID-19, miren, en realidad entre la influenza y el COVID-19 casi no es muy, su diagnóstico diferencial clínico es complicado, se tiene que hacer exámenes, ¿verdad? Incido en las estrategias de repente. ¿Cuáles son las estrategias para el COVID-19 y esta cuarta ola? Uno, mascarilla, la bioseguridad rutinaria usual. Uso de las mascarillas, que se debe ser expresivo eso, en espacios cerrados y poco ventilados, la mascarilla quirúrgica y una mascarilla de tela, o utilizar una mascarilla KN95. Y en los trabajadores, pues, están más directos con los pacientes, su N95. Pero, aparte de eso, también el comportamiento responsable de buscar los riesgos, ya enseñarle a todo profesional, a toda persona, enseñarle que hay riesgos, y eso buscar los riesgos. El otro, que se vacunen completamente, todas las dosis. Eso ayuda, y finalmente animar a los familiares, adultos mayores, y que tengan comorbilidades, completar sus vacunas, que eso es lo mínimo que podemos hacer en estos momentos. Con relación a la viruela del mono, realmente la OMS lo menciona, que no es muy contagioso porque se requiere de contacto directo. Es una enfermedad zoonótica viral, significa que se ha transmitido de animal a humano, pero ahora se puede transmitir de humano a humano, pero por contacto directo. ¿Y cuáles son los síntomas en eso? La fiebre, dolor excesivo de la cabeza, intenso, dolores musculares, dolor de espalda, los ganglios se inflaman y hay erupciones, las erupciones que se dan. ¿Y en qué momento uno aparece y dice, bueno, tengo la viruela? ¿En qué momento? Cuando usted tiene la fiebre y empieza la fiebre y va a aparecer las erupciones. ¿Y dónde va a aparecer? En las manos, aquí, en las manos. Y en la planta de los pies. Va a aparecer también en la cara, puede ser en la boca, en los genitales y en los ojos. Puede ser unos cuantos, empieza y terminan hasta miles. La enfermedad tiene 2 a 4 semanas, no como el COVID-19, que se acuerdan, tenía 14 días aproximadamente, ¿no? Y hasta 21 días se le daba la enfermedad. Esto tiene un mes. En esos 2 a 4 semanas es sumamente contagioso. Y el contagio es directo, por contacto, de piel a piel, contacto. Eso significa que las pústulas, las pápulas, terminan en pústulas
y al final se revientan con líquido transparente y amarillento, líquido amarillento, ¿no? Esas hasta se pueden infectar en algún momento. Y llegan a costras y caen. Pero hasta que termine el mes, esos son infectantes. Por lo tanto, ese paciente tiene que estar aislado. Y todas las personas que están a su entorno no pueden acercarse a esta. Tienen que utilizar la bioseguridad rutinaria. ¿Qué cosa es? La mascarilla. 1, lavarse las manos, permanentemente lavarse las manos. El distanciamiento que debe haber normal. Y además de todo eso, es que como esta es una enfermedad que es por contacto, la intimidad en las personas va a surtir efecto. Eso significa con los besos se puede contagiar, porque ahí están en la saliva, lo dice la literatura, en la saliva se encuentra el virus también. En las relaciones sexuales también ahí se encuentra, porque la epidemiología nos menciona en los hospitales que casi la mayoría de los casos que tenemos, en mi hospital mismo Loaiza, hay casos que son pacientes que tienen VIH, o sea, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, se relaciona con los problemas de sexualidad en este caso. Entonces, de tal manera que para proteger, ¿no? Creo que esas medidas sanitarias nosotros tenemos que tratar. Hay una pregunta que la gente en algún momento me hicieron. ¿Se puede morir con la viruela del mono? Esta es una enfermedad, la OMS lo ha dicho, que no se va a extender así como lo ha sido el COVID-19, porque es de contacto y es sumamente lento. Podemos detenerlo. No hay que alarmar a la población, pero sí hay que tener precauciones y prevenir. ¿Por qué motivo? La mayoría de los casos desaparecen solos en las semanas que hemos mencionado, un mes aproximadamente. Pero lo que tenemos que tener cuidado es las complicaciones médicas. Y eso se refiere a que haya infecciones de la piel, podría haber neumonía, podría haber infecciones oculares, como hay en zonas endémicas como en África, que el 3 a 6% es endémico, y ahí se puede observar que sí hay defunciones, hay muertes. Pero también tenemos que mencionarlo y no alarmar, sino como medida preventiva, es que los niños, los recién nacidos, los niños y las personas inmunocomprometidas sí pueden llegar a infecciones graves y morir. Eso significa que las personas, también aquí surte, hoy día, como no lo sabíamos y no lo tomamos en cuenta con el COVID-19, que lo dejamos a la comorbilidad, o sea, los pacientes que tenían hipertensión, diabetes, cáncer, lo dejamos ahí y esa gente fue lo primero que se murieron. Hoy día tenemos que tener precauciones, cuidar a nuestros recién nacidos, cuidar a nuestros niños, que si tienen alguna enfermedad con inmunodeficiencia, puede ser una de las causas que pueden ir una enfermedad grave y morir. Entonces, esta viruela del mono es manejable, es tratable en eso, es por contacto directo y obviamente podríamos mencionar también ahí, ir un poquito más allá, que los contactos se dieron con roedores y primates, o sea, monos, pero nosotros en casa también tenemos, hoy día tenemos nosotros animales como el perro.
la literatura epidemiológica menciona que se dio en lirones, se ha dado en perros de pradera, se ha dado en ratas gigantes de Zambia, en fin, esos han sido lo que han llevado al humano. Pero en el Perú y en el mundo tenemos animales, como esto es una enfermedad zoonótica que viene de animales a humanos, entonces tendríamos que tener cuidados con nuestras mascotas. Entonces hay que prevenir ahí. Y lo otro es que el consumo de los alimentos, como esto, tenemos algunas costumbres, como los chinos que comen carnes de diversos tipos de animales, no sería posible consumir la carne que sean crudas, porque ahí estaría posiblemente un factor de riesgo, que estaría el virus de la viruela del mono. Por lo tanto, las comidas tienen que ser, o las carnes tienen que ser cocidas para no tener ese problema. Entonces, por ahí va más lejos que nosotros tenemos que seguir preparándonos, que en estas erupciones que se dan y que terminan pues en pápulas y terminan en costras, al final nosotros tenemos un problema que tenemos fluidos en el cuerpo. Estos fluidos, que son fluidos corporales como pus, como sangre, y eso, tenemos que tener cuidado que estén en contacto con con la ropa de cama, con las toallas y con objetos y utensilios que se utiliza uno, y que eso va a permitir ser una fuente de contacto a los familiares o a las personas que están en contacto. Por lo tanto, esa persona tiene que estar aislada, y si tiene esas costras y heridas que están en cicatrización, tienen que cubrirse para no tener ese problema y sea un foco de infección. Lo mencioné, la saliva, y obviamente los mismos trabajadores de salud que están muy cerca tienen que mantener. Hay un detalle importante en la mujer embarazada. La mujer embarazada tiene que cuidarse porque puede contagiar el feto. Y además de eso, los padres que de repente tuvieron un contacto cercano o con fuente de contagio, si van a recoger o recibir a su niño nacido y van a recibirlo, pueden transmitir por contacto directo a un recién nacido. Entonces hay que totalmente liberar todos los factores de riesgo que hay, y eso sería muy importante para que no se pueda seguir proliferando esta infección. Doctor, permítanos una pregunta. Excelente las recomendaciones, aislamiento, el descarte que también tiene que hacerse. Una pregunta que viene de Arequipa, María Arrieta, nos dice, doctor Montoya, la influenza y los síntomas de la COVID son parecidos en una primera etapa. ¿Qué hacer, además del descarte de prevención a nivel familiar en la primera etapa de la influenza, que es confundida con el COVID-19 o viceversa? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué podemos recomendar, doctor? ¿Qué puede recomendar? Bueno, si yo estoy en casa, lo mínimo que podría hacer es, ustedes saben que la influenza es una gripe, y la gripe pues tiene fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor, digamos, decaimiento, fatiga, etcétera, etcétera, igualito como el COVID. Y tomar sus sintomáticos, que es lo primero que hacer, y inmediatamente ir a un centro hospitalario, porque tienen que tomarle sí o sí una muestra para poder diferenciar. No hay una diferencia entre la influenza y el COVID desde el punto de vista clínico, ha variado tremendamente. Por ejemplo, a menos que tenga con las subvariantes y las variantes tengan problemas, tengan otros síntomas, como por ejemplo problemas gastrointestinales, por ejemplo, ¿no? Y ya no tengan esa pérdida del olfato, pérdida del gusto. O sea, si no hay pérdida de eso, ¿no? Entonces, digo yo, posiblemente tengo el COVID y no tengo exactamente la influenza, pero todo se va a descartar
haciendo rápidamente, yendo a un centro hospitalario de nivel. ¿Para qué? Para que se le pueda hacer un diagnóstico diferencial de la influenza y el COVID-19 y empezar pues con el tratamiento, ¿no? Inicial, que son asintomáticos, a menos que tenga otro problema, ¿no? Ustedes saben que el COVID-19 tiene pues dificultad respiratoria, la baja de saturación del oxígeno, ¿no? Eso es típico, ¿no? Entonces, y eso creo que es clásico, pero algunas veces últimamente se está perdiendo eso, se está perdiendo. Solamente hasta ni fiebre hay, ahora por las vacunas que han ayudado, no hay fiebre, algunos problemas gastrointestinales, malestar general y termina ahí. Pero esos pacientes que si tienen alguna comorbilidad tienen que ir a acudir sí o sí a los centros hospitalarios. ¿Por qué? Porque los virus son una puerta de ingreso para otras enfermedades bacterianas como es la neumonía. Y entonces una persona que tenga un problema viral podría ser una neumonía. Exacto. Muchas gracias, doctor. Excelente las explicaciones. Mantener las medidas sanitarias de protección. Segundo, acudir al médico frente a esta situación de la confusión que puede haber si es influenza o es COVID. Y tercero, aislamiento, que creo que es las palabras, las recomendaciones más importantes. Gracias, doctor. Vamos a estar atentos a cómo se va a desarrollar la tarea de difusión y de prevención, que creo que es lo más importante. Los consejos finales para nuestros televidentes, cualquiera sea la edad, doctor. Bueno, con relación al COVID-19, ya sabemos que las medidas sanitarias usuales son las más importantes y hay que seguir vacunándonos, terminar, pues si tenemos incompleto nuestra vacunación, hay que cumplir, hay que ir a nuestra vacuna de la cuarta dosis, hay que hacerlo. Ese es lo más importante en estos momentos y la mascarilla y el aislamiento, el distanciamiento social, que es el distanciamiento de un metro, y no estar en lugares pues aglomerados en eso. Todavía, según el decreto supremo último, la 041 del MINSA, mencionan pues que no se ha suspendido, digamos, las reuniones, no los conciertos, etcétera, etcétera, no se ha. Entonces, si yo voy a un sitio de eso, tengo que utilizar mascarilla, tengo que hacerlo porque es un factor de riesgo. A pesar de que pueden estar en un sitio abierto, estoy en contacto con otras personas y eso me va a traer como consecuencia los contagios que voy a tener. Con relación al COVID, con relación a de la viruela, no hay que alarmarnos, simplemente hay que cumplir las medidas sanitarias y en esto el lavado de manos es fundamental, el contacto directo y también el comportamiento de la persona, la conducta. Hoy día estamos hablando de la conducta de la persona, el estilo de vida de la persona y la conducta sexual también de la persona. Hoy día, en estos momentos, hay que hacer que sea más extensivo y llegar a toda la comunidad, o sea, llegar a las iglesias, llegar a los comedores, a las instituciones, y creo que es importante. Lo otro es que existe tratamiento para la viruela, no hay tratamiento, hay la vacuna. El 2019 la Organización Mundial de Salud lo ha mencionado y está vigente. Lo que pasa es que todavía no se está extendiendo a otros países del mundo y además tenemos otros que es un antiviral también, pero lo más importante en estos momentos es cuidar a nuestros niños. Repito nuevamente, cuidar a nuestros niños y recién nacidos y también cuidar a las personas con comorbilidad. Comorbilidad significa pacientes que tienen problemas de inmunocomprometidos, problemas de cáncer, problemas de diabetes, hipertensión arterial, en fin, todas esas personas son susceptibles a ser
enfermedad grave y hasta pueden morir. Muy bien, doctor. Y la influenza, las mismas recomendaciones. Gracias, doctor. Igual la misma situación. Sí. Muchas gracias, doctor. Excelente la explicación y la prevención. Está en cada uno de nosotros. Cuidarnos, protegernos y proteger a nuestro entorno, a nuestras familias y el barrio. Gracias, doctor. Un abrazo. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes.